Muy bien, vamos a empezar a revisar esta semana y vamos a marcar primero la pregunta inicial. Hay que tener muy en cuenta, ¿ya? Que el objetivo es que nosotros no solamente conozcamos las claves, sino sobre todo veamos el desarrollo de la pregunta, ¿ya? Y además también, además de repasar, digamos, ¿no? Ujú. Buenos días, John. ¿Cómo estás? Buenos días, profesor. Tenía una duda, profesor. Sí, adelante. En lo que es la Ilíada, uno de los temas principales es la cólera de Aquiles, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces, entonces, en una academia X como que me confundieron un poco porque me hablan de dos cóleras de Aquiles y en lo que es el tema aquí en la pre me dijeron que solo era uno, entonces no sé si es que es una sola cólera o son dos cóleras las que él tuvo. Claro, claro. Suelen distinguir dos o suelen mencionar dos, ¿no? Una referida a la inicial, que es cuando Aquiles rechaza que le hayan quitado a su esclava, ¿no? A Briseida, ¿no? Y entonces, primera cólera cuentan, ¿no? Y la segunda cólera cuentan cuando Aquiles se entera de la muerte de Patroclo, ¿no? Y ahí él regresa a la batalla, ¿no? Y ya se enfrenta a los troyanos. Acá en la pre, ¿sí? No consideramos esos dos momentos como diferentes en cuanto a la actitud del personaje, ¿ya? Sino que en realidad todo está unido en torno a un eje principal, que es la guerra de Troya, ¿ya? Porque tanto la acción que responde a Briseida, es decir, cuando le quitan a Briseida, así como a la muerte de Patroclo, tiene como eje común la guerra de Troya, porque en el caso de Briseida, Aquiles deja la batalla, ¿no? Y en el caso de Patroclo, él retorna a la batalla. Entonces, en realidad se trata de una sola, digamos, secuencia, de un solo eje temático que tiene que ver con precisamente la acción de Aquiles, es decir, la cólera de Aquiles. Si los dos hechos que hemos mencionado estuvieran desvinculados, ¿ya? Es decir, por ejemplo, ¿no? El hecho de que le rapten a Briseida conlleve a que, o provoque de que Aquiles, digamos, se una a los troyanos, por ejemplo, ¿no? Ahí sí podríamos hablar quizá de una ruptura, ¿ya? O que en el caso de Patroclo, ¿no? Murió este Patroclo y entonces, no sé, ¿no? Aquiles, digamos, decide atacar a los troyanos o persigue a Agamenón, no sé. Entonces ahí estaríamos hablando de situaciones diferentes que no tienen un contexto similar. Entonces no serían acciones que se vinculen. Entonces, como se trata de dos acciones que en realidad tienen un punto en común y es importante ese punto en común, se considera por eso una misma acción, ¿no? Es decir, la cólera de Aquiles, ¿no? Como marco general y no lo distinguimos en dos momentos, ¿no? ¿Sí? ¿Me dejo entender? Sí, profesor. Ujú. Sí, correcto. Ujú. Muy bien. Entonces, voy a comentar los ejercicios de esta semana. Si tienes alguna otra pregunta, John, bienvenida. Bienvenida a la pregunta. Si no, igual algún tema sobre esta semana también, bienvenida a la consulta, ¿ya? Aquí en el caso de esta semana, ¿no?
vemos nosotros el tema de la literatura costumbrista en el Perú, ¿no? Em, es un tema que ya habíamos estado nosotros trabajando, ¿no? En la clase pasada. A ver, un segundo. Ah, ya, ya. Ya, entonces, en esta primera pregunta estábamos retomando el tema em, de las características, ¿no? Del costumbrismo, ¿sí? Y observábamos aquí un fragmento de un viaje, que es un relato de Felipe Pardo de Aliaga, ¿no? Un cuadro costumbrista. Entonces la pregunta nos pide identificar la característica, ¿no? Del costumbrismo, ¿no? Que se destaca en este fragmento, ¿no? Entonces, eh, lo que observábamos, ¿no? En el relato, ¿sí? Es la descripción, ¿sí? Este, en torno a los preparativos, ¿no? Que está realizando don Gregorio, ¿no? Para realizar su viaje, ¿no? Eh, Ujú. Entonces, aquí lo que hay que procurar es analizar, ¿no? Cuáles son los contextos, cuáles son los contextos en el que se está realizando, ¿sí? O sea, en el primer caso, nos postula a nosotros, eh, dice acá, una actitud moralizante, ¿no? Si fuera una actitud moralizante, lo que se registra en la pregunta, observaríamos nosotros, digamos, una sentencia, un dicho, un refrán final, ¿no? Pero solamente vemos acá la descripción que se va realizando en torno a los preparativos, ¿no? Luego, en el caso de el tono panfletario, ¿no? Aquí lo que observamos, ¿no? Y esta es una pregunta que nos suelen hacer sobre qué es lo panfletario, ¿no? Lo panfletario es no solamente se trata de una crítica, sino se trata de que el tono, ¿sí? Llega a un nivel muy duro, digamos, muy crítico, muy cuestionador, ya que logra, digamos, inclusive, ¿no? Injuriar a la otra persona o a la situación, ¿no? Llega a cuestiones inclusive difamatorias, ¿ya? Pero lo que sobre todo también va a distinguir ese tono panfletario es de que los cuestionamientos o los ataques que se planteen, ¿sí? Em, no se están, digamos, verificando o comprobando, ¿ya? Sino que se trata solamente de acusaciones, ¿no? Eh, digamos, de adjetivaciones, ¿no? Entonces, eso es lo que sobre todo va a distinguir a lo que llamamos el tono panfletario, que es una característica que va a presentar el costumbrismo, ¿no? Sin embargo, el fragmento que nos están citando no tiene, ¿no? Ese, digamos, ese carácter, ¿sí? Em, ujú, sí, en el fragmento, ¿no? Porque como dijimos, en el fragmento únicamente observamos nosotros el, el carácter o el tono descriptivo, ¿no? Tal vez un poco
como lo vamos a ver más adelante, satírico, ¿no? En el sentido de que se está evidenciando ahí, ¿no? El, un poco de exageración, ¿no? Este carácter, este, este carácter humorístico, ¿no? Que es el que suele cobrar el costumbrismo, ¿no? Entonces, acá no está presente el tono panfletario, ¿no? Que es lo que lo va a distinguir. Luego dice idealización de lo foráneo. Aquí la idealización de lo foráneo tiene que ver con la exaltación de lo extranjero, ¿no? La idealización, ver la figura del extranjero como símbolo del progreso, del desarrollo, que es lo que suele presentarse en los textos costumbristas, ¿no? Eh, Como por ejemplo en el caso de Ñacatita, ¿no? Donde el ideal que persigue doña Rufina para su hija es un hombre que si bien no es extranjero, pero muestra, ¿no? Por ejemplo, un conocimiento, ¿no? de la cultura europea, muestra un conocimiento de las lenguas también europeas, ¿no? Eh, y ya con eso se va creando esa imagen de idealización de lo foráneo. Pero en el caso de este fragmento, ¿no? No observamos ese elemento, ¿no? Alguna referencia o a algún elemento extranjero que nos permita señalar que estamos ante eh, un, un ideal, ¿no? Y la D, que es la clave, ¿no? Tendencia satírica, que tiene que ver con el humor, ¿no? El humor como estrategia, ¿no? El humor como instrumento, ¿no? Que permita, eh, digamos, cuestionar, ¿no? Criticar, ¿no? A través de la exageración, la ridiculización, la ironía, la parodia, ¿no? Se consigue, digamos, ese objetivo, ¿no? Y crítica de costumbres liberales, ¿no? Aquí, em, bueno, hay que tener muy en cuenta también que en el costumbrismo, pero bueno, hay dos vertientes, ¿no? Que ya se estuvo mencionando, ¿no? La vertiente criolla y la vertiente eh, anticriolla, como le dicen, ¿no? Entonces, esta alternativa responde más a la vertiente anticriolla, pero no, no la podemos observar, identificar en el fragmento que se ha leído, ¿no? Buenos días, Sheila, ¿cómo estás? Bienvenida. Profesor, buenos días. Profesor, ¿me podría dar un pequeño resumen, por favor, de la obra Ñacatita? Por favor. Ya, ya, por supuesto. Voy a comentar, ¿ya? Y de paso, como estoy acá con el material, ¿ya? Lo voy a poner acá, pero yo lo voy a comentar, no te preocupes, ya, pero solamente como una guía general. Ya. Primero, ¿no? En el marco de lo que estamos viendo, la obra Ñacatita, ¿ya? Tiene algunos rasgos formales que hay que destacar y lo comento rapidísimo, ¿no? Se trata de una comedia de costumbres, ¿ya? ¿Por qué? Porque su objetivo principal es criticar una costumbre. ¿Cuál es esa costumbre? La del matrimonio concertado, ¿no? En el caso de la obra, Ñacatita, la madre, ¿sí? Doña Rufina pretende que su hija Juliana se case con un hombre muy mayor. Bueno, no es tan mayor, es joven en realidad, don Alejo, ¿ya? ¿Por qué? Porque don Alejo aparenta tener mucho dinero y sobre todo gran cultura, ¿no? Claro que en realidad don Alejo representa la falsa modernidad, ¿ya? Porque don Alejo habla o pretende hablar varias lenguas, cita autores, ¿no? y ciertos gustos europeos, pero estos se evidencian por su impostura o por su forma errática, ¿no? Es decir, autores que cita mal o que pronuncia términos inadecuados extranjeros, ¿no? Entonces, don Alejo exhibe esa falsa modernidad que en el contexto que describe el costumbrismo, ¿ya? La modernidad está representada por lo extranjero,
Eso hay que tenerlo muy en cuenta también, ¿no? Todo elemento extranjero es idealizado, es deseado, es valorado en el mundo del costumbrismo, ¿no? O en la época que describe el costumbrismo, ¿no? Entonces, por eso, doña Rufina ve pues como ideal a Alejo, ¿no? Para su hija. Una evidencia también curiosa es que don Alejo no le dice Juliana a Juliana, sino la llama Julieta, ¿no? Y eso mismo va a repercutir en doña Rufina, quien también va a llamar a su hija Julieta, ¿no? ¿Y por qué Julieta? Es la misma relación entre George y Jorge, por ejemplo, ¿no? Entre Juan y John. Es también una forma en la que Manuel Asensio exhibe, ¿no? Esa imagen de la falsa modernidad que representa Alejo, ¿no? Muy bien, pero ¿cuál es el problema? Porque hasta ahí se está marcando, ¿no? El tema del matrimonio concertado. El problema es que Juliana no se quiere casar. ¿Por qué? Porque ella está enamorada de un joven llamado Manuel, ¿ya? Y esta rebeldía de la hija, ¿ya? Es el gran tema que se contrapone al del matrimonio concertado. ¿Por qué? Porque la idea del matrimonio concertado es de que las familias deciden con quiénes se casan sus hijos y implica que los hijos obedezcan la decisión de los padres, es decir, implica la obediencia, ¿sí? Entonces, toda esa costumbre, repito, contiene también esta premisa, ¿no? Los jóvenes obedecen lo que sus padres deciden. Entonces, la actitud de Juliana va en contra de esa costumbre y por lo tanto está mostrando una actitud nueva. Esta postura entre la vieja costumbre, la del matrimonio concertado, y la nueva postura, la rebeldía de la hija y la decisión de la hija, son dos, digamos, perspectivas que se van a contraponer en la obra, ¿no? Entre el pasado y el futuro, lo moderno, lo nuevo, ¿no? Que es básicamente también la dicotomía, digamos, dentro del costumbrismo y de la época del costumbrismo, ¿no? No olvidemos que estamos a inicios de la República y en gran medida los valores sociales tratan de asumir o asimilar valores europeos modernos para tratar de desprenderse de los valores coloniales, ¿no? Que son los que representan el pasado, ¿no? Entonces, entre Juliana, ¿no? Con Juliana, ¿no? Podemos observar esta situación. Muy bien. Pero ¿qué pasa con doña Rufina? Doña Rufina no quiere que su hija se case con Manuel porque él es un joven pobre. Es un joven que ha sido tomado bajo la protección de don Jesús, ¿ya? ¿Quién es don Jesús? El padre de Juliana y esposo de Rufina. Don Jesús toma a Manuel como, repito, bajo su protección, ¿ya? Y lo cría como si fuera su hijo. Y es así que Manuel y Juliana crecen juntos y bueno, se enamoran. Muy bien, entonces, don Jesús está a favor, ¿no? O mejor dicho, simpatiza por Manuel y doña Rufina no. Entonces, ese es el entramado, ese es el enredo, ¿no? La Ñacatita es una comedia de enredos, ¿no? De confusiones, ¿no? Y en medio de todo este caos, digamos, aparece Ñacatita. Ñacatita es una vieja alcahueta contratada, ¿no? Digamos, por don Alejo, ¿ya? ¿Para qué? Para que le permita a don Alejo ganarse el corazón de Julián. Entonces, Ñacatita va a emplear sus artes para poder lograr ese objetivo, ¿no? ¿Y cuáles son sus artes? Principalmente el chisme, la intriga y el entrometimiento, ¿no? Ñacatita es, como diríamos coloquialmente, una metiche. Y eso es lo que ve, ¿no? Eso es lo que se ve en la obra, ¿no? Ñacatita se inmiscuye dentro de la familia, ¿no? Se gana digamos, el cariño de doña Rufina, ¿no? Ñacatita se presenta como una viejecita beata, pobre, muy servil, ¿no? Humilde, ¿no? Y se gana, digamos, el cariño, ¿no? De doña Rufina, ¿no? Em, y es ahí donde Ñacatita interviene, ¿no? Entre doña Rufina y don Jesús hay una disputa, ¿ya? Precisamente por el tema del matrimonio, que va a terminar con la propuesta de divorcio de doña Rufina, ¿no? Y eso va a provocar que don Jesús termine abandonando la casa, ¿no? Luego,
Manuel, ¿sí? Se entrevista con Juliana, ¿no? Y Juliana le pide, ¿no? O los dos, el plan era contarle a don Jesús lo que pasaba, porque al parecer don Jesús no sabía que Manuel y Julián estaban enamorados. Entonces ellos esperaban, contándole a don Jesús, que don Jesús se pusiera de su lado y así pudieran, digamos, enfrentar a doña Rufina, ¿no? Pero cuando don Manuel, o el joven Manuel, intenta hablar con don Jesús en una de las escenas, ocurre una confusión, ¿no? Justo en un cambio de escena termina una escena y don Jesús está saliendo del escenario, reflexionando, ¿no? Muy compungido, hablando para sí, y le da la espalda, obviamente sin querer, a Manuel, quien viene ingresando al escenario, ¿no? Y Manuel le pasa la voz, ¿no? Pero don Jesús está tan ensimismado que no percibe que Manuel lo está llamando y se va, don Jesús, ¿no? Pero Manuel interpreta esa situación como un desaire, ¿no? Como que don Jesús no lo quiso atender. Y eso va a conllevar perdón, va a provocar que Manuel piense que Jesús no está a favor del amor entre él y Juliana. Entonces Manuel está compungido, no sabe qué hacer. Y es ahí donde aparece Ñacatita. Y Ñacatita, primero, ¿no? Con sus artes, chisme, intriga, recuerden, eh, va a convencer a Manuel de que rapte a Juliana y de que se casen, ¿no? Inclusive Ñacatita le dice, mira, yo voy a hablar con una señora para que les dé, ¿no? Un lugar donde vivir, ¿no? Donde ocultarse, y yo les voy a traer al cura. Le dice. Entonces Manuel está convencido del favor y la buena voluntad de Ñacatita y va y le habla y le dice a Juliana y la convence y entonces deciden escapar. Y eso era lo que esperaba Ñacatita, ¿no? Ñacatita va con el chisme a don Jesús y le cuenta que están por fugarse. Y entonces don Jesús aparece en la escena justo cuando Manuel y Julián están por salir de la casa y don Jesús los sorprende, ¿no? Y va contra Manuel, le increpa, ¿no? La acción traidora que está tomando para don Jesús, ¿no? Por quererse robar a su hija sin su permiso. Y lo echa de la casa. Y entonces, sin Jesús y sin Manuel en la casa, ya Alejo pues tiene el camino libre, ¿no? Para ganarse el corazón, digamos, de Juliana. Sin embargo, en ese punto, la obra da un giro absolutamente inesperado, ¿no? Un giro que muchos inclusive critican, ¿no? Porque de la nada de pronto aparece Juan, que es un conocido de la familia, y trae consigo una carta, ¿ya? En el cual se da a conocer que don Alejo, para empezar, estaba casado. Y en segundo lugar se descubre que don Alejo no era una persona adinerada, era una persona, digamos, pobre. Entonces, doña Rufina se siente defraudada, ¿no? Don Jesús, ¿no? Echando cólera, pues termina despidiendo, ¿no? De la casa a don Alejo y a Ñacatita. Doña Rufina al final no le queda más que aceptar su error y al final eh, aceptar la relación entre Julián y Manuel. Y así todo regresa a la normalidad, ¿no? Entonces, hasta aquí lo que hemos visto son estos temas, ¿no? La manipulación de Ñacatita, lo vemos por ejemplo claramente con el caso de Manuel, el matrimonio concertado como vieja costumbre y la acción o costumbre nueva, digamos, que tiene que ver con la decisión de cada persona, ¿no? En este caso de los jóvenes. Solo para terminar, dentro de la visión, ¿no? Representativa de la obra, podemos ver nosotros una alegoría, que es lo que en gran medida plantean este tipo de textos, ¿no? La alegoría nos plantea dentro de la casa familiar, ¿no? Dos momentos, ¿no? El momento del caos, que es con el que se inicia la obra, y el momento de la normalidad o armonía, que es con la que concluye, ¿no? ¿A qué se debe? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos momentos, dos personajes, Ñacatita y Don Alejo? Su presencia es la que provoca
esos trastornos al inicio. Y cada uno de estos dos personajes, Alejo y Ñacatita, representan, encarnan valores del pasado o costumbres del pasado, ¿no? Don Alejo, el matrimonio concertado; Ñacatita, el chisme, la intriga, ¿no? El entrometimiento, ¿no? Que son expulsados, ¿no? Y al serlo, el espacio familiar se torna armónico nuevamente, ¿no? Y se acepta una novedad, ¿no? Un cambio. Entonces, hay un discurso moralista dentro de la obra, ¿no? Que es una de las características del costumbrismo, ¿no? Porque nos está brindando la obra lo que debe de ser en la sociedad, ¿no? Nos está señalando, y aquí ya lo traduzco en una idea, nos está señalando la necesidad de abandonar costumbres sociales, coloniales, ¿no? De adoptar nuevas actitudes para conseguir esa armonía social, ¿no? Recuerden ustedes que la época en la que se vive el costumbrismo es una época muy turbulenta, ¿no? Muy turbulenta debido a múltiples conflictos sociales y políticos, eh, dentro del cual, en ese contexto, digamos, el factor común es digamos, el rechazo a la sociedad colonial, al mundo colonial, ¿no? Recuerden que estamos a pocos años de la independencia, ¿no? Hay un rechazo a todo lo que sea colonial y hay una ansia de modernidad, de adopción de lo nuevo, ¿no? Entonces, eso en gran medida también está respondiendo Ñacatita, ¿sí? No sé si ha sido claro. David, buenos días, David. Veo ahí tu mano levantada. Dime, por favor. Ahí, Wilson, vi que me escribiste una pregunta. Ahora lo vemos. Dime, David. Disculpa. Sí, profesor. A Juliana se le podría considerar como doña, o sea, su nombre es Doña Juliana, o porque Mm, vi en una pregunta que tenía esa proposición y me salía que era verdadera y como que tengo un poco de dudas. bueno, habría que ver la pregunta porque no sé si la pregunta está girando en torno a cómo se les denomina, ¿ya? Lo cual tendría que ver la pregunta, la verdad, ¿ya? Ahí lo Eh, mandé al chat, la ah, pregunta. ya, entonces te la vamos a comentar también, ¿ya? Entonces, a ver, ya, entonces voy a revisar esta pregunta, ¿no? En el orden que está, ¿ya? Primero está la pregunta de David y luego reviso la pregunta de Wilson, ¿ya? A ver, vamos, acá dice, ¿no? Tercer examen ciclo ordinario 2022. Ya, ya, pero el enunciado lo tienes, porque acá Ah, ya. están solamente, o en tal caso, ¿qué me pide el enunciado? Solamente dime qué me pide. Me pide Aunque características. dice, dice que en relación con el argumento de la obra de Ñacatita de Manuel Asensio Segura determine valor verdadero o falso, nada más, dice en esa parte. En relación al argumento, dice, ¿no? Ajá, en relación Ya, al argumento de la obra. ya, muy bien. A ver, doña Rufina toma en cuenta los sentimientos de su hija Juliana. Eso no es cierto. Falso, muy bien. Ñacatita, alcahueta india, recomienda a Alejo como pretendiente. Esto es falso porque Ñacatita no es una indígena, es una viejita criolla. Doña Juliana está enamorada del joven honrado, ¿ya? Doña Juliana está enamorada del joven honrado, don Manuel. Ya, y acá dice doña. A ver, vamos a dejarlo ahí. Y Ñacatita y don Alejo son expulsados de la casa de don Jesús. Ñacatita y don Alejo son expulsados de la casa de don Jesús. Ya, eso es verdadero. Ya. Entonces estaría entre la A y estaría entre la D, ¿no? Estaría entre la A y estaría entre la D. ¿Por qué? Porque acá el problema es doña Juliana, ¿no? Está enamorada del joven Aurelio. La verdad, yo le pondría verdadero, me parece, ¿ah? Porque el término doña Juliana, em, porque a ver, em, aunque son jóvenes, ¿no? No son, a ver, Ajá, déjame ver. por eso ese era mi duda, porque creo, si no tengo entendido, creo que, o sea, Juliana tenía algo como 15 años, creo, la cosa que era, se diferenciaban de mucha edad y para decirle doña Juliana, como que no, A ver, no.
A ver, acá tengo una página donde tengo unos archivos. Déjame ver, porque creo que está el solucionario, ¿ya? A ver, ¿dónde está? A ver, solucionario San Marcos 28. A ver, acá está. Este es del 22-2, ¿no? Tercer examen, ojalá que esté. A ver, 22-2. A ver, ¿dónde está? 21. Acá está, 22-2. Ciclo ordinario. Vamos, tercer. Ay, solamente tengo el segundo examen. Qué pesados son. Ya, ya. Doña Juliana y don Manuel. Mm, mm, bueno, mira. mm, Me parecería una triquiñuela, y lo voy a decir así, una triquiñuela, que la pregunta se invalide solo porque a uno le dicen doña y al otro le dicen don. Tiene razón todo lo que tú señalas, ¿no? Porque tendría que ver con la denominación del personaje, ¿no? Déjame ver, ahora acá tengo el libro, voy a revisar el libro, dame un segundo nada más, ¿ya? Eh, a ver, déjame ver, solo un segundito nada más, discúlpame. Ya, mira, voy a compartir pantalla ya, un segundo, porque parece que merece una explicación esto de aquí. A ver, mm, voy a prender mi cámara, ¿ya? Ya, este es un libro que tengo yo, que es de Alfaguara, acá está, ¿ya? Donde está Ñacatita, el Sargento Canuto. Es un libro que tiene un prólogo, está, de Alberto Varillas Montenegro y un estudio final de Marcel Velázquez, ya que son dos autoridades. Y dentro del libro está el texto, y en el texto, como es una obra teatral, están los diálogos, ¿no? Ahí aparece, no sé si se puede ver ahí, no, creo que no, aparece Doña Juliana, así se la presenta acá. Y cuando está Manuel, se lo presenta como Don Manuel, ¿no? Por ahí se ve, no sé si se ve bien ahí. Sí, aparece como Don Manuel. Entonces, en ese sentido, ¿no? La clave sería la D, ¿no? Porque está enamorada del joven honrado. ¿Es honrado? No, no sé, en la obra no se señala que él sea deshonesto, ¿no? Entonces, la afirmación es correcta, la clave sería la D. ¿Sí? ¿Me dejó comprender ahí? Ah, ya. Entonces lo tomo en cuenta así, pues si me viene. Sí, no, es la edición que estoy viendo y es una edición, si bien no es una edición, digamos, crítica, ¿no? Pero es una muy buena edición con dos autores especialistas del siglo XIX. Así que, la verdad, si ellos han permitido que se ponga doña Juliana y don Manuel es porque es así. Entonces Ah, es la D, definitivamente. ya. Gracias, profesor. Muy bien. Vamos entonces ahora con la pregunta de Wilson. A ver, Wilson dice, en la Europa decimonónica, la descripción objetiva de la realidad social por parte del realismo literario se configuró a partir del predominio. Ya, Europa decimonónica, siglo XIX. La descripción objetiva de la realidad social, ya, muy bien, ya, muy bien, a partir del predominio. Ya, a ver, a partir del predominio del positivismo, dice acá, que propugnó el conocimiento verdadero sobre la base del saber científico. Ya, hasta ahí yo lo veo bastante bien, ¿no? Porque ¿de dónde viene el deseo de descripción objetiva? Viene del racionalismo que se expresa a través del positivismo. El positivismo, recuerden ustedes, es un sistema
filosófico, digamos, que sostiene que el conocimiento parte de el acercamiento directo a la realidad objetiva, ¿no? Y eso es lo que se señala acá. Entonces, a ver, vamos con la B. De la burguesía sobre el proletariado, lo que produjo el surgimiento de conflictos sociales. Bueno, esta es una realidad que se da, ¿no? Que se da en el siglo XIX, ¿no? Pero que sea el motivo de la descripción objetiva. Podría ser el motivo de los conflictos sociales o de la realidad social, ¿no? Pero la pregunta inquiere sobre la descripción objetiva, es decir, ¿de dónde viene el deseo de objetividad del realismo? ¿No? ¿De dónde viene? Entonces, si decimos que la B, estaríamos diciendo que viene de los conflictos sociales y la descripción objetiva tiene que ver con una forma de conocimiento, ¿no? Entonces, no se invalida la B, ¿no? Porque la B se enfoca, repito, en la dimensión de un problema social, ¿no? C, de la revolución industrial, la cual afectó los ámbitos sociales, político, económico y culturales, ¿no? Acá en la C yo diría lo mismo que en la B, es decir, se está hablando de un tema en el cual, digamos, el cual puede ser abordado por el realismo, pero no nos está señalando que sea una fuente de la cual surge el interés de objetividad del realismo, ¿no? Y la D dice del relato frente a la lírica como medio para expresar las ideas que desplazarán al romanticismo. Bueno, esto está muchísimo más alejado todavía, ¿no? Del relato frente a la lírica como medio para expresar las ideas que desplazarán al romanticismo, ¿no? Eh, Es decir, bueno, acá se está asumiendo que hay una relación entre el realismo y romanticismo, en el sentido de que en el realismo predomina la narrativa y en el romanticismo la lírica. Ah, bueno, bueno, puede ser, ¿no? Una interpretación, porque eso daría a entender que en el romanticismo no hay narrativa, ¿no? Y eso no es así, ¿no? En el romanticismo abunda en las novelas románticas, ¿no? Este, claro, en la estética realista no hay mucha lírica, ¿no? Eso sí es cierto, ¿no? Pero este, ninguna de las dos opciones nos lleva a la descripción objetiva, ¿no? O sea, la única opción que nos permite entender de dónde viene la descripción objetiva del realismo es por el influjo del positivismo, ¿no? De ese sistema, repito, que sostiene que todo conocimiento nace de el acercamiento a la realidad. Y eso es lo que hacen los escritores realistas, ¿no? Toda la interpretación que ellos van a proponer de la sociedad surge de una descripción detallada, porque hay que entender que el realismo del siglo XIX no se sostiene únicamente en la descripción de la realidad. No, ese es un instrumento. El objetivo principal del realismo del siglo XIX es la interpretación social. Ellos tratan de darnos una comprensión, tratan de capturar la sistematicidad de la sociedad que se está mostrando en el siglo XIX, ¿no? Entonces, para lograr ese objetivo, ellos realizan una descripción detallada de la realidad. Entonces es un instrumento del objetivismo para ellos, ¿no? Así como para un científico, ¿no? Igualito, ¿no? Muy bien, entonces ese sería el motivo, ¿no? Ujú. Muy Profe, bien, muchas gracias. ¿no? Muy bien, gracias a ustedes por sus preguntas también. Bien, ujú. Muy bien, no sé si tienen alguna otra pregunta para continuar en tal caso desarrollando. A ver, por acá, un segundo. Profesor, sí. Tengo ahí, le mando dos preguntas más. Bien. Ah, ya, ahí Sobre, veo. Ya, a ver, vamos a revisarlos en tal caso. Ujú. pues una pregunta de Guren, ¿de qué semana es la clase? Eguren es estamos semana 12 ya, 14, ¿no? Sí, creo que la 14 la vamos a trabajar con Eguren, ¿no? Ah, corazón no me Hasta- sonaba que lo había estudiado. Entonces creo que ese me voy a saltar porque el examen viene esta semana 12. Corazón no me claro, sonaba, viene, dije, ujú, claro, claro, sí, claro, viene hasta esta semana nada más entonces, bien, costumbrismo.
Entonces 57, por favor, se pasa al otro, ¿se puede explicar? Sí, acá justo lo he abierto. A ver, 57 dice, en relación con las características de la tradición poética simbolista de José María Guarín, ¿cómo lo comentamos? No, Marcelo. el Ah, ya otro no, mejor, profesor. me Sí, sí, salto. porque pensé que ya lo había Mejor, te visto y no entiendo. recordaba para estudiarlo, pensé, pero si todavía falta, entonces que no viene. Ujú. Ya, 55 dice, Canuto y Pulido. Son dos personajes de la comedia Sargento Canuto, ¿no? Ahí está. Dice, en el fragmento citado perteneciente a la comedia de Sargento Canuto, alude alude a una característica del costumbrismo peruano, puesto que se aprecia la intención de, es decir, qué característica del costumbrismo se aprecia en el fragmento. Entonces leemos. Canuto dice, escuche usted, mocosillo, si lo agarro del fundillo, lo despacho hasta la legua. Pulido responde, ¿no? Sí, delante de la gente se come usted medio mundo, es sin igual, sin segundo, y el militar más valiente, pero cuando no hay testigos, caramba, ya es otra cosa. Allí se acaba la prosa y todos son sus amigos. Claro, ahí está describiendo el carácter fanfarrón que demuestra Canuto, ¿no? Es decir, la bravuconería, perdón, la bravuconería, ¿no? Con la que actúa muchas veces Canuto, ¿no? Muy bien, entonces, a ver, vamos a analizar las alternativas. Dice mostrar las rivalidades políticas entre la clase popular y la aristocracia. Mostrar las rivalidades políticas entre la clase popular y la aristocracia. Bueno, no. Por principio, el costumbrismo, recordemos, se concentra sobre todo en la descripción de los ambientes de clase media y popular. Segundo, ni Canuto ni Pulidos pertenecen a la clase aristocrática. Entonces, la A no va por ese motivo. B, satiriza la imagen del militar, quien es presentado como un fanfarrón. Me parece que la B sería la clave porque Canuto viene a ser el símbolo o la representación del militar, ¿no? Es el tipo social, ¿no? Recordemos que vivimos con el costumbrismo, vivimos una época militarista, ¿no? Entonces el personaje del militar es una figura clave dentro de los devenires sociales de la época, ¿no? Y luego dice, ¿quién es presentado como un fanfarrón? Y sí, pues, ¿no? Lo que Pulido le está diciendo a Canuto es que es un fanfarrón, es decir, es una persona que profiere amenazas y actitudes que luego no cumple, ¿no? Que luego no realiza, ¿no? Entonces, es en ese sentido, ¿no? Un fanfarrón, ¿no? Entonces, la B estaría siendo la clave. Vamos con la C. Representa a personas típicas, personajes típicos. Ya vamos a decir que sí. Y así exaltar las usanzas coloniales. Bueno, en el fragmento no se identifica que las actitudes que se estén tomando sean parte de la colonia. Hay una actitud que se critica aquí, que es la fanfarronería, ¿no? De Canuto. Pero como comentaba hace un momento, esa fanfarronería es más identificable con el ambiente militarista de la época que con el periodo colonial, ¿no? Entonces, la D no es la clave. La C, perdón. Y la D dice describir la realidad de los militares peruanos durante la emancipación. Bueno, el ambiente de Canuto no es anterior a la independencia, sino posterior. Recordemos que el costumbrismo se enfoca en el presente. Esto nos ubica en los años posteriores a la independencia. Entonces aquí la D tampoco sería la clave por el tema de la emancipación. Entonces la clave sería la B en ese sentido. Ujú. Muy bien. Sí, profesor. Sí. Entonces, el sargento Canuto, el tema central se basa en el apartado militar, profesor, Pues claro, el en ser sargento Canuto satírico. satiriza a los militares, ¿no? A los militares, sí, a los militares, claro, se centran en esta época, ¿no? El costumbrismo, inicio de la República, ¿no? Y se centra y escribe y satiriza a los militares, ¿no? Ahora, la obra Canuto, Sargento Canuto, tal cual obra, no va a venir en el examen porque no es parte del temario, ¿no? Si aquí en la pregunta la han introducido es más que nada para ver una característica del costumbrismo, ¿no? Entiendo, profesor. Muy bien. Ahí veo que has puesto creo, otra pregunta más. Vamos a comentarla Sí, sí. entonces. Ujú. Dice, a partir del fragmento Con días y ollas venceremos, tradición de Ricardo Palma,
Determine qué alternativa contiene el enunciado correcto sobre el estilo de dicho escritor, ¿no? Sobre el estilo, ¿no? Cuando hablamos del estilo de Ricardo Palma, ¿no? Recuerden, cuando estudiamos a Ricardo Palma hay tres, digamos, tres grandes puntos que se observan, ¿no? Las fuentes que dan origen a la tradición, ¿no? Costumbrismo, romanticismo, la estructura y la tradición, y el estilo, ¿no? El estilo que se enfoca más en el carácter, en cómo narra Ricardo Palma, ¿no? El recurso de la oralidad, el humor, ¿no? Que van a ser sus instrumentos principales. Entonces, veamos el fragmento. Dice, a principios de junio de 1821, y cuando acababan de iniciarse las famosas negociaciones o amnisticios de Punchauca entre el virrey La Serna y el general San Martín, recibió el ejército patriota acantonado en Huaura el siguiente santo y seña y contraseña: con Díaz y Ollas venceremos. Para todos, exceptuando Monteagudo, Luzuriaga, Guido, García del Río, el santo y seña, era una charada estúpida, una frase disparatada, y los que juzgaban a San Martín más cristiana y los que juzgaban a San Martín más cristiana y caritativamente se alzaban de hombros murmurando: extravagancias del general. Sin embargo, el santo y seña tenía malicia o entripado, y es la síntesis de un gran suceso histórico. Ajá. A ver, visión social desencantada, ¿no? Tono sarcástico, refinamiento lingüístico. Bueno, la A no es definitivamente porque no hay un desencantamiento, o sea, no hay un tono de desesperanza, ¿no? De decaimiento, ¿no? No, o sea, no hay, ¿no? Simplemente se está describiendo, ¿no? Y es más, ¿no? El fragmento termina con una suerte de exaltación, ¿no? Diciendo entre líneas algo así como que, oye, San Martín realmente es muy inteligente, ¿no? Entonces, no hay este tono de desencantamiento definitivamente. La B, tono procas, ya no hay tono procas acá. ¿Lo que es procas? Procas es lo sucio, digamos, el insulto grave, ¿no? La obscenidad, ¿no? Procas. Am, y eso no lo vemos aquí de ninguna manera, ¿no? No hay, ¿no? C, ironía. Ya. Visión escéptica de la existencia, inclusión de neologismos. Bueno, no hay ningún neologismo acá, ¿no? No hay que confundir neologismos con, perdón, con jergas o con este, modismos, ¿no? Eh, o dichos, ¿no? Y mucho menos hay una visión escéptica. Bueno, quizás se podría tomar, ¿no? Pero neologismo no, eso es lo que sobre todo lo invalida. Es la D, tono irreverente. Irreverente. Irreverente es aquello que va en contra de lo establecido, ¿no? ¿No? Irreverencia es ir en contra de la norma, ¿no? Es ir en contra de la solemnidad, ¿no? Y aquí no aparece tanto eso, ¿no? Porque acá el personaje, digamos, solemne es San Martín, ¿no? Y no está siendo irreverente con San Martín, por el contrario, ¿no? Está, como dije hace un momento, exaltando la inteligencia de San Martín, ¿no? Entre líneas hace eso, sobre todo al final. Entonces no hay un tono irreverente ahí, ¿no? Más bien exaltatorio en tal caso. La E dice, uso del lenguaje popular. Ya, sí, ahí encontramos, ¿no? Ahí encontramos, ¿no? La charada, ¿no? Es la charada estuve, la frase disparatada, el santo y seña, ¿no? Eh, Así que no hay problema. Tono informal, sí, es un tono informal, es un tono coloquial el que estamos observando acá, ¿no? Eh, y luego alusión a un suceso histórico. Bueno, eso está clarísimo, ¿no? Está marcando, ¿no?
un evento, ¿no? Por eso lo sitúa inclusive en el año tal y está el personaje tal, ¿no? Entonces aquí la clave sería la E, definitivamente, ¿no? Que tiene que ver con el estilo, ¿no? De la tradición, ¿no? Que Palma nos está planteando. Ujú. Profesor, en el uso del lenguaje popular está incluidos los refranes, ¿no? Sí, 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 sobre todo, ¿no? Refranes, sentencias, no dichos, ¿no? Algunos modismos, ¿no? Es decir, expresiones populares, ¿no? Sí, sí, eso está incluido, por supuesto. Ujú. Profesor, Bien, bien, así, sí. por ejemplo, en el examen citan un término. ¿Cómo puedo identificar que hay un neologismo? O un Em, ejemplo de neologismo de Ricardo Palma. em, ya, lo que pasa, a ver, primero, lo que hay que en tal caso definir es lo que es un neologismo, ¿ya? Entonces, neo es un prefijo que indica lo nuevo, ¿ya? Nuevo. Y digamos, logismo tiene que ver con el sentido, ¿no? Un sentido. Entonces, un neologismo es una palabra, ¿no? Que nos propone un significado o un sentido nuevo, ¿ya? Nos propone un significado y un sentido nuevo. Ese es un neologismo, ¿ya? ¿A qué voy? Por ejemplo, si yo digo, oye, brother, ¿ya? Brother no es un neologismo. ¿Por qué? Porque no está expresando un sentido nuevo, porque eh, brother se refiere a hermano. Hermano es el sentido, y no es un sentido nuevo, es algo muy conocido, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, viene el guachimán, ¿no? Guachimán. Guachimán es una jerga, pero no es un neologismo. Las palabras se han inventado, ¿no? Guachimán ya se inventaron, pero no es un neologismo. ¿Por qué? Porque guachimán es una palabra que está refiriendo un significado conocido, ¿no? Que es la persona que resguarda o cuida un lugar. Es un significado nuevo, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Entonces, un ejemplo de neologismo. Eh, bueno, ahorita el que se me viene a la mente en este momento es el neologismo que usa Vallejo en uno de sus poemas, cuando usa la palabra cancionan, ¿no? Está describiendo Vallejo, describe, perdonen la frase, ¿no? Describe Vallejo la figura del patio de la celda y ve en el patio un gallo, ¿no? Y entonces Vallejo en el verso dice, los gallos cancionan o el gallo canciona escarbando en vano. Canciona, por ejemplo, es un término que no existe en el sentido de que no se usa como verbo. El sustantivo canción es tal, pero no hay el verbo cancionar. Y en ese sentido esa palabra está generando un significado nuevo, ¿ya? Porque no cancionar, el gallo canciona, no es lo mismo que el gallo canta. Cantar es interpretar. Cancionar, si tomamos la acepción de canción, ¿no? Que es la obra creada, estaríamos diciendo que es un canto creativo o es la creación de un canto, cancionar, creación de un canto. Entonces, es una acepción nueva. No hay otra palabra que exprese esa idea, ¿no? Entonces, ese es un neologismo, ¿no? Porque está creando no solamente una expresión, sino un significado nuevo, ¿sí? ¿Me dejo entender? Entonces, en el caso de, em, de Ricardo Palma, en un examen, la verdad, no creo que les vayan a poner identificar el neologismo, porque eso demandaría un conocimiento mucho más especializado de nuestra lengua, ¿no? Y eso no, digamos, en un examen tan abierto y objetivo no podría ser posible, ¿no? Entonces, no te preocupes, nunca va a venir ese tipo de preguntas así, ¿no? Que, ¿cuál es el neologismo, ¿no? De Ricardo Palma, ¿no? Em, Ah, sí, entiendo, profesor. Si no, tal vez me imaginaba que venía un fragmento citado y presta como característica el fragmento citado un neologismo y puede ser que esté. Por eso preguntaba.
No, no, lo más que les pueden preguntar en cuanto a la forma del lenguaje de Palma es en torno a lo que justo es que estabas comentando, ¿no? El uso de refranes, sentencias, ¿no? De dichos populares, ¿no? De algún término, claramente coloquial, ¿no? Claramente coloquial, ¿no? No sé, ahorita se me viene a la mente, ¿no? Este, bueno, expresiones como, este, no pimpollo, cuando, por ejemplo, sanguazo, ¿no? Que son términos, digamos, más populares, más coloquiales, ¿no? Que uno fácilmente lo puede identificar, ¿no? O sea, en el examen, si les plantean algo así, va a ser fácilmente identificable, o sea, así que no tengan mucho temor en ese aspecto. Mm. Muchas gracias, profesor. Me quedó todo bien. Gracias a ti. Ujú, muy bien. Muy bien. Vamos a continuar entonces, mientras ya absorbimos varias preguntas de sus compañeros. Vamos a continuar resolviendo los ejercicios de esta semana. Nos habíamos quedado en el ejercicio 1 y ahora vamos al ejercicio 2. A ver, acá está. Ujú. Muy bien, este ejercicio es sobre ñacatita. A ver, vamos a ver. Dice, en el diálogo citado de ñacatita, ya de Manuel Asensio Segura, resalta principalmente el habla popular a través de, dice, ¿no? Em, Acá lo que nos está pidiendo, ¿ya? Es identificar una de las características sustanciales del costumbrismo de Manuel Asensio Segura, que tiene que ver con la lengua popular, ¿sí? Con el lenguaje popular, ¿sí? Muy bien, recordemos que en el caso de Manuel Asensio esto se va a evidenciar a través principalmente de sentencias, refranes, quizás algunos modismos inclusive, ¿ya? Que van a dar este tono, digamos, característico del lenguaje popular. Entonces vemos en el caso de Ñacatita, dice, ¿no? Dice con que no hay forma de que entre tu marido por vereda. Acá, por ejemplo, encontramos una expresión, ¿no? Que entre por vereda, ¿no? Es decir, poner en vereda a alguien, ¿no? Que es una expresión coloquial, no es una frase, ¿no? Que refiere el acto de encauzar, es decir, alguien ha salido de la norma, alguien está actuando de manera prohibitiva, digamos, ¿no? Y no, alguien está transgrediendo, entonces lo eh, le vamos a indicar que vuelva nuevamente, ¿no? Al lugar correcto, ¿no? Entonces poner en vereda, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos una frase popular, ¿no? Que es la que va a marcar precisamente, en el caso de Manuel Asensio, como decíamos, ese carácter o esas expresiones, ¿no? Coloquiales tan distintivas en el autor. Doña Rufina dice, ¿no? Cada día está más terco, dice. No hay que tocar otra tecla, sino matarlo o dejarlo. Por ejemplo, aquí, tocar otra tecla. También otra eh, expresión popular, ¿no? Que se podría quizás interpretar como no hay que ver, no hay que tocarle otro tema, ¿no? O no hay que abordar otro asunto con él, o no hay que seguir insistiendo, ¿no? Que es lo que principalmente, ¿ya? Se observa, ¿no? En la expresión. Dice, si no matarlo o dejarlo. Ahora he tenido una gresca con él, pero para nada.
100 más duro que una peña. Acá también, por ejemplo, tenemos otra expresión popular, ¿no? Más duro que una peña, ¿no? ¿No? Entonces, más duro, ¿no? Es una comparación coloquial, ¿no? Es como cuando decimos, tengo fuerza de caballo, eh, o como cuando dicen, ¿no? Me comería, ¿no? Un elefante. Son hipérboles, ¿no? Que se emplean como frases para poder expresar una idea, ¿no? Igual acá, ¿no? Más duro que una peña, ¿no? Hablando sobre todo, ¿no? En torno a la terquedad, ¿no? Aquí se está hablando de la terquedad, él es muy terco, dice. Es por eso dice que es más duro que una peña. Entonces, lo que vemos acá son frases, ¿no? Son frases que nos dan ese tono popular, ¿no? Muy bien, entonces ahí veamos las alternativas, ¿no? La clave, por eso es la A, uso de expresiones coloquiales, ¿no? Que tiene que ver con las frases populares, ¿no? Ahora, en la B, veamos por qué no es la clave, ¿ya? Dice B, burdo retrato de los personajes. Eh, Podemos interpretar que se está brindando una imagen de los personajes, ¿ya? Una imagen, ¿ya? Pero el término burdo, ¿ya? El término burdo da alusión a lo mal hecho, ¿ya? Lo preparado, digamos, de manera poco delicada, ¿ya? Eh, Eso ya es una valoración que no podríamos establecer de manera absoluta a partir del fragmento, ¿ya? Entonces, decir que es burdo invalida aquí la observación, ¿no? Si hubiera dicho retrato de los personajes, quizá, ¿no? Quizá hubiéramos dicho ya, puede ser clave, ¿no? Pero al decir burdo, él lo está llevando a un nivel en el que no solamente sería difícil juzgarlo con solo estos dos diálogos, sino que eh, a mi juicio, por ejemplo, no es burdo, ¿no? Entonces, no va. C. Proceder autoritario de don Jesús. Bueno, aquí no aparece hablando don Jesús, pero aparece mencionado. Cada día está más terco. Doña Rufina está hablando de don Jesús ahí, ¿no? Pero no está hablando de su imposición, de su carácter autoritario, de su forma, digamos, intransigente, sino está hablando de su terquedad, ¿no? De su obstinación, ¿no? Que es lo mismo que es diferente a intransigente también, ¿no? Así que no hay carácter autoritario por acá. Luego dice de interés económico de Ñacatita. Bueno, Ñacatita sí tiene un interés económico, si vemos la obra completa, ¿no? Pero específicamente aquí, en en estos dos diálogos, digamos, no hay evidencia de ese interés económico que Ñacatita, claro, sí presenta, ¿no? Porque Ñacatita al final quiere que le den la limosna, ¿no? Quiere que le den algo, ¿no? Pero eso no se evidencia en el fragmento citado, ¿no? Y dice gusto por la intriga y el chisme, ¿no? Nuevamente aquí no vemos eso, es parte del mundo de Ñacatita, pero no vemos aquí, acá Ñacatita simplemente le dice, ¿no? Con que no hay forma que entre tu marido por vereda, nada más, ¿no? Y Rufina le dice, no, pues no, es más terco que lo voy a hacer cambiar de opiniones. Entonces, no se exhibe ahí el carácter intrigante, digamos, y chismoso de Ñacatita, ¿no? Así que muy bien, vamos con la 3, ¿no? En el caso de la 3 la clave es la B, ¿ya? Vamos a analizarlo. Muy bien, a ver, ¿qué nos pide el fragmento? Nos dice, considere el citado fragmento, marque la alternativa que contiene la afirmación correcta. Bueno, hay que leer el fragmento y ver qué afirmación es, digamos, la pertinente. ¿Mm? Dice, Manuel, señora, usted se propasa. Salga usted de aquí volando, dice Rufina. Usted no se ha de casar con ella. No. ¿Y por qué no? Pregunta Manuel. Porque ya he dispuesto yo a quien se la puedo dar.
contra mi gusto, dice Juliana. Chitón, dice Rufina. ¿Podrá usted matarme? Sí, pero disponer de mí jamás sin mi aprobación. Entonces leemos. A ver, la afirmación correcta dice. Doña Rufina impone como pretendiente de su hija al petulante Alejo. Ya, a ver. mm, ya, marca la alternativa que contiene la afirmación correcta. Ujú. Ya, bueno, acá no se menciona a don Alejo, ¿no? Am, no, no sé, y no se impone, ¿no? O sea, acá dice impone, ¿no? Ni siquiera eso, ¿no? Entonces, por acá no va. ¿Y por qué no se menciona Alejo, no? No, no se está imponiendo ahí el Alejo, no, la relación de ese pretendiente con su hija, ¿no? Entonces no va. La B es la clave, dice. La hija expresa su rechazo a los planes matrimoniales de doña Rufina. Sí, eso sí es claro, ¿no? Eh, ella está en la parte final, está rechazando las pretensiones de la madre. Ahí está, por ejemplo, la esencia del tema de la rebeldía de la hija, ¿no? Que es que es uno de los temas centrales del texto. Luego la C dice, Juliana detesta unirse con don Alejo, pues en realidad ama a don Juan. Esto es falso porque doña Juliana no ama a don Juan, ¿no? Ama a Manuel. Entonces ahí está el error. D. La madre descubre que Alejo está casado y busca vengarse de Juliana. Em, eh, bueno, sí se llega a descubrir que don Alejo está casado, pero de que él busque vengarse de Juliana, eso no es cierto, ¿no? No, no hay esa acción en la obra, que alguien busque vengarse de Juliana. No. Y la E dice, doña Rufina, al finalizar, toma en cuenta los sentimientos de su hija, ¿no? Em, ya, esto es cierto, pero este, no está mencionado en el fragmento. Recuerden que la pregunta tiene que ver con el fragmento. Este es un fragmento que está en la obra, me parece que está a, a la mitad o en la primera parte, ¿no? En los primeros dos actos de la obra, me parece. Y el momento en el que doña Rufina, digamos, consiente, ¿no? La relación entre Juliana y Manuel es al final, ¿no? Es el momento final, es el final del cuarto acto, ¿no? Entonces, no sería, ¿no? Por ese motivo no sería la clave. Bueno, entonces la B. Muy bien, vamos con la 4. La 4 dice, marque la alternativa que contiene las afirmaciones correctas sobre el argumento de la comedia ñacatita de Manuel Asensio Segura. Entonces, acá nos pide analizar el argumento, ¿ya? Entonces, dice, don Jesús recurre a las artes manipuladoras de ñacatita, ¿no? Em, a ver, un segundo. Ya. Ujú. Eso es falso, ¿ya? Porque no es don Jesús quien apela o recurre a ñacatita, ¿no? Sino es don Alejo. Entonces no va. Juan el mensajero revela que don Manuel es un farsante. Bueno, aquí el único dato, digamos, que no es correcto es que sea Manuel el farsante, ¿no? El farsante es Alejo, ¿no? Eh, ¿No?
quien decía ostentar dinero, o mejor dicho, quien ostentaba dinero, o supuestamente ostentaba, eh, y pretendía en matrimonio a Juliana, no estando casado. 4. La madre autoritaria pretende casar a su hija con don Alejo. Ya eso es cierto, ¿no? Y su acción es autoritaria, ¿no? Porque impone. Don Alejo es un hombre casado, su esposa está en el Cusco. Y eso es también correcto, ¿no? Eso es lo que se revela al final de la obra, ¿no? Entonces la clave es la D, correcto. Muy bien, 5. Dice, en la siguiente cita extraída de la tradición, tras la tragedia El Sainete, marque la alternativa que responde a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la función que cumple el dato histórico que ofrece Ricardo Palma? ¿Ya? El dato histórico que ofrece Ricardo Palma. ¿Ya? Aquí ya estamos dentro de lo que son las tradiciones de Palma, ¿no? Y sus características. Y la pregunta específicamente está abordando o tratando el tema de la estructura, ¿no? De las tradiciones, ¿no? Una estructura, recuerden ustedes, en tres momentos, ¿no? Presentación, digresión histórica o parrafillo histórico y la anécdota y la moraleja final, ¿no? Muy bien. Entonces dice, ¿no? Pues señor, allá en los años de 1814, había en Lima un maestro de escuela llamado don Bonifacio, vizcaíno, que si hubiese alcanzado estos tiempos, habría podido servir de durmiente en una línea férrea. Aquí lo que encontramos nosotros, ¿no? Es, más allá de la descripción de un personaje, es la localización tanto temporal como espacial de los hechos, ¿sí? Entonces, esa vinculación con una determinada época y un determinado lugar contribuye con la contextualización, ¿no? del, eh, del relato, ¿no? Del personaje. Entonces, entonces estamos en el recurso de la digresión, es decir, en el momento en el que el autor vincula los hechos con algún contexto histórico, ¿no? Con algún contexto histórico. Entonces, aquí la clave es la C, ¿no? Porque a través de esos datos, el autor pretende darle verosimilitud, ¿no? A eh, a los hechos, ¿no? Que va a narrar, a la anécdota que nos va a presentar. Ujú. Veamos las otras alternativas. Dice, describir con detalle la ciudad de Lima. No, a Lima solamente se la menciona, pero no hay ninguna descripción, mucho menos detallada, de la ciudad de Lima. B, dice, representar su actitud liberal y anticlerical. Eh, bueno, estos son, digamos, rasgos, ¿no? Que podemos identificar en Ricardo Palma, pero que no están presentes en estas tres líneas que se han citado acá, ¿no? Así que no lo vamos a tomar en cuenta. La D dice desarrollar con mayor ironía su narración. Nuevamente, es un elemento que está presente y es parte del estilo de Ricardo Palma, ¿no? Pero en ese fragmento no lo encontramos, ¿no? Encontramos una imagen, digamos, hiperbólica, ¿no? Una comparación que realiza en tono burlesco, ¿no? Me parece, burlarse
la delgadez, ¿no? Y la altura del personaje, ¿no? Pero eh, no hay ahí un sentido irónico, sentido, repito, caricaturesco quizá, ¿no? Pero no hay un sentido irónico. Luego, contextualizar mejor la etapa republicana. Aquí no hay contextualización, ¿no? Perdón, hay un sentido de contextualización, eh, pero acá dice la etapa republicana, ¿no? Acá por el año podemos nosotros descartarlo, ¿no? Porque la etapa republicana se inicia con la independencia, ¿ya? Entonces aquí estamos en 1814, entonces corresponde a una etapa anterior, ¿no? Nos podemos ubicar ahí en el periodo emancipatorio, ¿no? Así que la clave la C. No, en la C dice, ¿no? Ricardo Palma se inició en la literatura como poeta y dramaturgo, pero su interés por la investigación histórica lo llevó a escribir. Claro, Palma, mm, además de las tradiciones, ¿no? Va a publicar textos de carácter lingüístico como textos de carácter histórico. Eh, Entre los textos de carácter histórico sobresale Análisis de la Inquisición, que es el que se menciona acá, ¿no? Y que es la clave precisamente, ¿no? Y aquí, pero parcialmente, o sea, hay dos textos de Ricardo Palma, ¿no? ¿Dónde está? Que es Monteagudo y Sánchez Carrión, ¿no? Que es una suerte de ensayo, estudio sobre el asesinato de estos dos personajes. Pero acá han puesto Simón Bolívar, ¿no? Y este es el error aquí. Luego en la B, Neologismos y Americanismos es una publicación de Ricardo Palma, pero es de naturaleza lingüística. Lo mismo con papeletas lexicográficas también, ¿no? Es un documento donde Palma recoge, digamos, lo que llamamos los peruanismos, ¿no? Pero es de carácter lingüístico nuevamente, ¿no? Y Rodil, que es un texto literario, sí, pero que pertenece al género dramático, es una obra teatral. Entonces, pero aquí está preguntándose por una investigación histórica, ¿no? Y eso es a lo que responde Análisis de la Inquisición. Ujú. Muy bien. Vamos ahora con la número 7.
Muy bien, vamos con la pregunta 7. La pregunta 7 dice, ¿no? Em, a ver, un segundo. Ya. Dice, de acuerdo con el fragmento anterior del relato Don Dimas de la Tijereta de Ricardo Palma, ¿qué característica formal de la tradición se puede apreciar? Dice, ¿no? Em, entonces dice, ¿no? ¿Qué característica formal? Ya tiene que ver con el modo, ¿no? La manera como se expresa o la manera como se muestra, ¿no? La tradición puede ser su estructura, puede ser sus fuentes, puede ser su estilo, ¿no? Entonces leamos el fragmento, dice, se enamoró hasta la coronilla de visitación, gentil muchacha de 20 primaveras, con un palmito y un donaire, y un aquel capaces de tentar al mismísimo general de los padres betlemitas, una cintura pulida y remonona, de esas de mírame y no me toques, labios colorados como guindas, dientes como almendrucos, ojos como dos luceros y más matadores que espada y basto en el juego de tresillo y rocambor. Cuando yo digo que la moza era un pimpollo a carta cabal. Entonces, a ver, característica formal. Ah, dice, idealización del pasado a través de referencias a la colonia. Bueno, está describiendo solamente al personaje femenino aquí, ¿no? No está describiendo el ambiente colonial. Entonces no hay estas referencias, digamos, a la colonia. B. Representación de sucesos sobrenaturales y misteriosos. Nuevamente, ¿no? Sucesos sobrenaturales, misteriosos, no, está simplemente describiendo y comentando, digamos, el aspecto físico del personaje femenino, nada más, ¿no? La C. Empleo del humor criollo para darle verosimilitud al relato. Bueno, la verosimilitud del relato se consigue a través de las referencias temporales, espaciales, a través de las referencias documentales también, ¿no? O testimonios, pero, no, de personajes, pero no a través del humor. El humor no es un ingrediente de la verosimilitud dentro de las tradiciones. Entonces aquí, en tal caso, lo que es incorrecto es el objetivo de la verosimilitud, ¿no? Porque podemos encontrar acá aspectos humorísticos, digamos, ¿no? Pero darle verosimilitud, que se trabaje aquí con la verosimilitud, eso no es pertinente, ¿no? Luego D dice representación del lenguaje oral a través de dichos y refranes, ¿no? Em, a través de dichos y refranes. Este sería en tal caso, ¿no? La clave, ¿no? Ahí está justo la D, ¿sí? ¿No? O la manera, ¿no? Se enamoró hasta la coronilla, ¿no? Hasta la coronilla, esa expresión, por ejemplo, también, ¿no? Es una expresión popular, ¿no? Muchacha de 20 primaveras, ¿no? 20 primaveras, con un palmito y un donaire y un aquel capaces de tentar al mismísimo general de los padres beletemitas, ¿no? eh, Remonona, una cintura remonona, de esas de mírame y no me toques, esa es otra expresión también, ¿no? Mírame y no me toques. Eh, Dientes como almendrucos, ¿no? Como dos luceros y más matadores, ¿no? Ojos matadores, más matadores que espada, ¿no? Ese también, ¿no? Espada y basto en el juego de tresillo y rocambor, ¿no? Entonces, estamos ahí, ¿no? Con expresiones y dichos populares, ¿no? La E, ¿por qué no? Dice, descripción detallada y vivida de los. Claro, está describiendo con bastante detalle, quizá podríamos decir, y de manera muy vívida, ¿sí? A un personaje, que es Visitación, nada más. Pero no está hablando de los personajes populares, está hablando solo de un personaje. Entonces, eh, por eso esta alternativa no es la clave, ¿no? Mm.
Y vamos con la última. Y vamos con la última, que dice, ¿no? Marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado, ¿no? Las tradiciones peruanas de Ricardo Palma forjan una imagen, a pesar de su carácter liberal, ¿no? Acá tiene que ir una idea que tiene que ver con la imagen, ¿no? Que constituye, que construye las tradiciones, pero que es contraria a el carácter liberal del escritor, ¿no? Entonces, a ver, veamos. Dice, la clave es la A, idealización del pasado colonial, ¿no? Entonces, el autor idealiza el pasado colonial, ¿no? ¿Y por qué es contrario a su tono liberal? Porque el conservador, que sería lo contrario al liberal, ¿no? Eran los inclinados precisamente a conservar o a cultivar, digamos, algunas costumbres o algunas formas coloniales, ¿no? En este sentido hispanista, por ejemplo, que lo describe, ¿no? Entonces, eso, según el enunciado, se sitúa en un punto contrario a lo que vendría a ser el espíritu de Palma, ¿no? Que es el carácter liberal del escritor, ¿no? Es decir, contrario a lo colonial, ¿no? Entonces, hay ahí una contradicción, ¿no? Entonces, eso es lo que se destaca ahí. ¿Por qué no la ve? Dice, jocosa de la vida republicana. Em, con el primer enunciado podría encajar, ¿no? Quizá, pero no encaja con el segundo, ¿no? A pesar de su carácter liberal, ¿no? Porque su carácter liberal es precisamente el que nos permite dar o lo que nos permite tener esa visión jocosa de la vida republicana. Entonces, no habría una contradicción que invalide que valide, mejor dicho, la B. C. Objetiva del Perú del siglo XIX, ¿no? Esto invalida lo anterior, ¿no? Porque la mirada de Ricardo Palma no es objetiva, ¿no? Claramente está parcializada o claramente está inclinada a una visión sobre el pasado, a una perspectiva, mejor dicho, hacia el pasado, ¿no? Entonces, en ese sentido no es objetiva, ¿no? La D dice crítica del periodo preincaico. Bueno, eh, Palma tiene algunas eh, tradiciones en torno al periodo prehispánico, pero no preincaico, si me equivoco, pero eh, que marque un tono crítico, no, no, no tiene nada que ver, ¿no? Mucho menos con la formación de una imagen y mucho menos con su carácter liberal, así que por eso sobre todo la D no va, no va, ¿no? Caricaturesca de la política criolla. Eh, que tal vez esto no encaja con lo primero, ¿no? Que esa visión caricaturesca de la política criolla ayuda a forjar una imagen, ¿no? La imagen se forja porque se rescatan imágenes que se exaltan. O sea, la imagen nacional no se puede construir sobre la caricaturización, es decir, sobre un discurso negativo en torno a una imagen, ¿no? Tiene que haber un discurso positivo, un discurso exaltatorio, ¿no? Para que surja esa identificación. Entonces, no, por eso la E no podría ser tampoco, ¿no? Eso principalmente, ¿no? Entonces, por eso la clave es la A.